Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de GPS Merval, este espacio en el cual analizamos a la bolsa local argentina. Mi nombre es Maru Cape, para quienes no me conocen, y en el video de hoy quiero exponer por qué considero que aún actualmente no nos encontramos en un punto extremo alto del ciclo de la bolsa argentina. Y que por lo tanto, si no nos encontramos ahí, es que aún al día de hoy podemos proyectar o esperar que podríamos ir en búsqueda de este punto. Para poder realizar este análisis, me voy a enfocar en el análisis de las tres señales macro. Las tres señales macro fueron uno de los elementos principales para poder trabajar en su momento con la hipótesis de un nuevo inicio de ciclo en el año 2020. Si pasaron todos estos años y la hipótesis hasta el momento se viene respetando, lo cual en principio nos va diciendo que venimos bien con este análisis, ¿por qué no ahora utilizar el mismo análisis, pero con la visión opuesta? Es decir, así como lo utilizamos para trabajar con una hipótesis de inicio de ciclo, también deberíamos trabajar con estas mismas señales para poder detectar ese punto alto y extremo del ciclo. Es lo que justamente quiero en este momento compartir con ustedes, así que si les parece vamos a arrancar con las tres variables. Para quienes no están familiarizados con estas tres señales, por un lado está el ciclo económico, donde el Producto Bruto Interno es el factor estrella a analizar cuando hablamos del ciclo económico, el riesgo país cuando hablamos del ciclo de la deuda y un tercer factor a analizar que es el tipo de cambio real para poder estudiar el ciclo de la moneda. ¿Qué es lo que entendemos? Que el Merval es un reflejo de lo que hace estos tres ciclos. El ciclo de la bolsa argentina es un reflejo de lo que hace estos tres ciclos. Por eso es tan importante analizarlos y ver cuándo nos puede estar marcando estos puntos de posibles cambios de tendencia. Si les parece, vamos a arrancar con el primero de estos tres. Entonces, por un lado tenemos el Producto Bruto Interno, donde, así como en su momento nos sirvió poder identificar cuándo se estaba dando la primer señal de cambio de tendencia en el momento de los confinamientos. Recuerden que en aquel entonces, en el 2020, hubo los confinamientos, lo cual fue una bajada de palanca de la economía, una caída bestial del Producto Bruto Interno, y que nosotros, a través de una noticia, tuvimos la confirmación de cuando esa palanca se vuelve a levantar, vuelve a activarse la actividad económica. No necesariamente porque estés creciendo y haciendo un nuevo máximo en un Producto Bruto Interno, sino porque básicamente vas a terminar recuperando todo lo perdido. Nosotros, para poder trabajar con la hipótesis de un nuevo inicio de ciclo, que recuerden no solamente es de un nuevo inicio de ciclo, sino de un megaciclo, para que haya un megaciclo, un nuevo inicio, necesitamos una mega crisis. Y justamente encontramos esos condimentos a través de lo que fue ese confinamiento en el Corona Crash. Por supuesto, la crisis argentina no es que haya comenzado en ese momento, sino que todo el proceso recesivo comenzó desde el año 2018, todo el momento del bear market de la bolsa argentina, culminando, ¿sí? Cruzándose realmente, en este caso fue una cuestión de se mezcló este evento del Corona Crash, pero de alguna manera se sumó a un movimiento bajista que ya venía en la bolsa, ya se venía generando desde hace algunos años. En fin, en su momento fue muy claro para nosotros poder ver cómo a partir de simplemente una noticia, ese cambio de tendencia en el Producto Bruto Interno ya estaba totalmente declarado. Ahora, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero en la dirección contraria. ¿Encontraremos alguna noticia que efectivamente nos vaya a definir, bueno, sí, ahora es el techo del Producto Bruto Interno? Creo que va a ser un poco difícil que ocurra eso, pero sí, ¿por qué creería que sería bastante difícil definir que ahora, en este momento, nos estemos encontrando en un punto extremo? Pues sería muy difícil que si realmente es verdad que estamos en un nuevo megaciclo, el Producto Bruto Interno va a tener que realizar un nuevo máximo histórico. Hasta no ver eso, yo no puedo trabajar con esta teoría de ya nos encontramos en un punto extremo, peligroso.
No, necesitamos ver que realmente se esté realizando un nuevo máximo histórico en el Producto Bruto Interno y hasta el día de hoy no lo estamos viendo, ¿sí? Por el momento tenemos ese máximo del 2017, por supuesto toda esta recuperación que hemos tenido después del Corona Crash, todo este movimiento de B corta, pero es como que ahí estamos, ¿no? Todavía no se ha realizado un nuevo máximo en el Producto Bruto Interno y es precisamente lo que yo estoy esperando a ver mínimamente como para poder empezar a sospechar y trabajar con esa hipótesis. Esto es lo primero que entonces quiero compartir con ustedes. Muy bien, vamos a seguir ahora con el segundo ciclo, que es el ciclo de la deuda, donde lo que analizamos es al riesgo país. ¿Qué era lo que compartíamos entonces en su momento en aquel video armado en el año 2021? Que si no lo fuiste a ver, te voy a estar dejando el link por acá arriba para que vayas a verlo. También te lo voy a estar dejando en la descripción. Nosotros qué entendemos que cada uno de estos máximos y mínimos que va realizando el Merval, que en este caso es lo que vemos en el gráfico en color grisecito, cada uno de estos mínimos y máximos también son los mínimos y máximos, pero opuestos en el riesgo país. Es decir, cuando el riesgo país está haciendo un máximo es porque el Merval hace un mínimo y viceversa. Esto es lo que ocurrió, ¿no es cierto? Tanto en el año 2002, lo que vimos en el año 2008, lo que vimos en el año 2012 y lo que en nuestra hipótesis trabajamos con que posiblemente el año 2020 era ese año de cambio de tendencia. ¿Por qué? Recuerden que en su momento fue por la confirmación de un acuerdo de la deuda con los bonistas en el año 2020. Recuerden que en ese momento estábamos yendo a un default inminente, no había plata para pagar esos vencimientos. A través de ese acuerdo, obviamente, no significa que los problemas se solucionaron, sino que se patearon a futuro esos problemas y será problema de la próxima crisis, lo cual a nosotros como inversores cíclicos no nos importa, simplemente queremos ver que ese peor momento haya quedado atrás, lo cual vuelvo a lo mismo, para poder identificar ese punto, ese cambio de tendencia, fue a través de una noticia. Ahora, ¿encontraremos nuevamente algún tipo de noticia para poder identificar ese punto alto de la bolsa argentina y que por lo tanto también va a implicar un mínimo en el riesgo país? No sé si será así, pero lo que sí podemos de alguna manera concluir, o por lo menos yo, es que aún en estos niveles del riesgo país, que si bien vienen bajando, o sea, esta teoría se viene de alguna manera respetando, ¿sí? Si hizo un mínimo en el año 2020 la bolsa es porque también hizo un máximo el riesgo país. Pero los valores actuales no son similares a los vistos en otros momentos de auge de ciclos anteriores, como lo que pudo haber sido en el año 2007, en el año 2011 o en el año 2017. Por lo tanto, si vemos de manera histórica los niveles del riesgo país, no son los niveles extremadamente bajos como lo hemos visto en otros momentos. Por lo tanto, yo acá, sinceramente, estaría aún esperando a que esta situación todavía mejore. Si hablamos de riesgo país, obviamente también tenemos que hablar de lo que es la paridad de los bonos. Obviamente que ya al día de hoy nos encontramos en una situación bastante mejor de lo que estábamos en estos últimos años. Si bien, disculpen que no tenga un gráfico más actualizado, pero ya estamos en una paridad alrededor del 60%. Lo estoy marcando acá con este circulito en el gráfico. Disculpen que no lo encontré actualizado. Pero recuerden lo que siempre estuvimos viendo en todos estos videos, donde básicamente el precio de los bonos va acompañando el precio de las acciones, donde obviamente desde mi subjetividad o desde mi criterio, invertir en bonos soberanos en Argentina no es renta fija, es renta variable. Si uno está invirtiendo en bonos argentinos por la renta que te da un cupón, la verdad que es una exposición de riesgo impresionante para cobrar muy poco. Creo que la historia nos demuestra que lo más importante cuando vamos a comprar un bono argentino es lo que podemos lograr a través del precio, donde hay unos movimientos cíclicos muy marcados. Fíjense lo que fue acá, este máximo del 2007, mínimo del 2009, lo mismo que ocurrió en el Merval, todo este otro ciclo más chiquito que ocurrió hasta el año más o menos 2013, donde había ese mínimo, ¿sí? En esta época de acá. Luego lo que fue también el máximo del Merval, esos $1.800
cotizando en el año 2017 y obviamente la paridad de los bonos en su máximo histórico, cotizando sobre la par. Y luego todo lo que fue el bear market y sin dudas todo lo que acompañó también el precio de los bonos. Y ya estamos en una paridad de alrededor del 60%. Ya hay también una revalorización en el precio de los bonos. Pero la verdad que encontrarnos en esta paridad de 60 a mí no me explica, pero de ninguna manera que podamos estar encontrándonos en lo que puede ser un punto alto del ciclo. Por supuesto, esto no significa que tengamos que estar viendo bonos cotizando sobre la par, pero cuando lo veo de una manera histórica, a mí no me está diciendo que nos estemos encontrando en un punto extremo de cuidado y peligro, donde los inversores son extremadamente imprudentes, que están pagando cualquier precio, ¿sí? Todas estas características. Y vamos a continuar con el tercer ciclo, que es el ciclo de la moneda, y que más específicamente lo que vamos a estar analizando es el tipo de cambio real, donde tomamos la cotización del dólar y lo ajustamos por inflación. Quizás también, dicho de otra manera, lo que estamos haciendo es analizar el peso. Nosotros queremos ver en qué momentos el peso se está fortaleciendo o atrasando, bien, depende del gobierno de turno, si es o no de nuestro agrado, vamos a tender a decir que el peso se fortalece o que se está atrasando el tipo de cambio. Lo que a nosotros nos importa como inversores es que llamen como lo quieran llamar, nosotros lo que queremos ver es que el dólar quede calmo respecto de la inflación. Esa es la clave para poder ver un desarrollo de una tendencia alcista de un ciclo. Esto es lo que siempre estuvimos nosotros en búsqueda de poder ver y con lo que tanto trabajamos y machacamos durante estos años, algo que parecía imposible a pesar de que es justamente lo que ocurre luego de cada crisis. Luego de cada crisis, la devaluación deja de correr por arriba de la inflación y la relación se da vuelta, cambia la tendencia del tipo de cambio real. Y obviamente, el momento donde cambia la tendencia del tipo de cambio real, también es el momento donde cambia la tendencia del Merval. ¿Y esto cuándo lo vimos? Bueno, si es correcta nuestra hipótesis, en el año 2020, ¿sí? Que fue lo que compartí en su momento con ustedes. Obviamente, de las tres señales, ¿sí? De tanto lo que fue en su momento el Producto Bruto Interno, luego la noticia del acuerdo con los bonistas, siempre lo más difícil es poder entender cuándo se está dando ese cambio de tendencia en el tipo de cambio real. Es muy difícil de ver, no hay una noticia que específicamente te lo pueda estar indicando. Pero sí en su momento, y ahora lo vamos a ver, si bien uno no puede estar seguro, obviamente, de eso, pero lo que sí estábamos seguros es de que había alcanzado a niveles similares a la crisis del año 2001. Por lo tanto, ya tenía sentido, por lo menos para nosotros, apostar por ese cambio de tendencia también en nuestra moneda, porque al fin y al cabo, ustedes saben que si queremos invertir en acciones argentinas, en el fondo, nosotros lo que estamos haciendo es un carry trade, es apostar por los momentos donde el dólar corre por atrás de la inflación, donde se genera ese efecto de atraso cambiario o de apreciación del peso y los activos argentinos vuelven a subir cuando los analizamos en moneda dólar. Todo sube otra vez en dólares, suben las acciones, suben los salarios, aunque es verdad que ya ha pasado todos estos años, yo no me imaginaba que los salarios iban a estar en esta situación, indistintamente de quién iba a ser el próximo presidente. Imagínense que no tenía manera de poder imaginar esto, pero sí es una realidad. O sea, yo imaginaba que luego de 4 años los salarios en dólares iban a estar acompañando también a toda esta revalorización de activos argentinos, así como también todos los consumos, ¿no es cierto?, que uno realiza actualmente en dólares cada vez valen más. Sí, por supuesto, mi expectativa es que los salarios también acompañen esta misma tendencia y que tiendan a ir subiendo cuando los vemos en una moneda dólar. Bien, entonces, entendiendo que cada máximo, cada mínimo que vemos en el Merval también es ese máximo o mínimo opuesto, pero en el tipo de cambio real, es lo que nosotros trabajamos con esa hipótesis y lo que finalmente vamos a terminar viendo cuando llegue ese momento alto del ciclo. Así como fui compartiendo entonces que en el año 2020
habíamos alcanzado el mismo tipo de cambio real del año 2002 y que por lo tanto estábamos hablando de un tipo de cambio alto, mientras que al revés, las acciones significa que están baratas. La mirada opuesta es que en el año 2017, momento donde las acciones argentinas realizaron su máximo, es el momento donde el tipo de cambio real estaba realizando un mínimo. Entonces nosotros ahora vamos en búsqueda de algo como lo que ocurrió en el año 2017. Nosotros ahora estamos buscando un tipo de cambio real que sea muy bajo. Esto mismo, entonces, lo comparto de esta manera, donde vemos al Merval en dólares a la izquierda, donde vemos al dólar ajustado por inflación a la derecha. Obviamente estos gráficos no están actualizados, ahora en breve se los muestro cómo están actualizados, pero se ve como en cada circulito, cada mínimo de la bolsa es un máximo que se va generando en el tipo de cambio real. Por supuesto, para nosotros las dos grandes crisis son las del año 2002 y la del año 2020. Después la del año 2008 y la que ocurrió alrededor del año 2013, en realidad son como crisis menores, son ciclos menores. Por eso también, si bien se ve como un salto en el tipo de cambio, tampoco se alcanza valores tan altos. Nosotros trabajamos con la hipótesis de que el año 2020 es inicio de megaciclo, es decir, que tiene la misma importancia o el mismo impacto de algo como lo que pudo haber ocurrido en la crisis del 2001, ¿sí? Que es una crisis mayor, mucho más fuerte, mucho más potente. Bueno, como fue compartido en su momento, ¿no? 2020, alcanzando nuevamente ese tipo de cambio real del año 2002. Si alguien no entiende qué es el tipo de cambio real, hay un montón de videos al respecto. Voy a dejar acá los links arriba también y debajo en la descripción para que los vayan a ver, para que sepan cómo leer este gráfico, qué es lo que significa, ¿sí? Así que les voy a compartir el link para que vayan a verlo aquellos que son nuevos y que recién se suscriben a mi canal. Cuando vemos entonces la mirada opuesta, que es la que a nosotros ahora nos interesa ir en búsqueda, es del tipo de cambio real que sea cada vez más bajo y que nos vaya explicando cuándo estamos entonces en ese punto máximo del Merval. Acá pasa lo mismo, estoy mostrando ciclos más chiquititos, estos máximos del año 2007, del año 2011, pero sí el techo de lo que yo considero que en su momento fue una burbuja, o sea, el punto alto del ciclo en su máxima expresión, con un mínimo en una zona de mínimos históricos de lo que es el tipo de cambio real en el año 2017. Por lo tanto, es por esto que digamos, para mí, si hay un gráfico que sí o sí necesito seguir y podría desestimar todos los demás, ni siquiera les diría que es el gráfico del Merval. Puedo, digamos, sobrevivir de alguna manera sin el gráfico Merval, pero de lo que no puedo, de alguna manera, quedarme como afuera de lo que está pasando es con el tipo de cambio real, porque el tipo de cambio real es lo que nos va, de alguna manera, marcando los ritmos de todo, no solamente de la bolsa, de lo que pasa en la economía, de lo que pasa con nuestros salarios, de lo que pasa con lo que nosotros estamos consumiendo cada vez que vamos al supermercado. Para mí es la clave de todo, ¿no? Yo en su momento compartí, ¿no? Como esto me cambió completamente la mirada, no solamente de cómo ver a la bolsa argentina, sino de cómo ver a la economía en general en Argentina, ¿no? Y ver todos estos ciclos que se van dando con la moneda, como si bien para la mayoría de la gente el dólar siempre sube, la verdad es que no, el dólar es cíclico, el dólar sube y baja. Lo que pasa es que, bueno, estamos acostumbrados, lamentablemente, a no ajustar por inflación, ¿no? Y ver las cosas desde una mirada totalmente nominal en vez de ajustarlo por inflación. Y además también porque hay todo un aspecto psicológico, que bueno, eso después lo vamos a estar viendo en otro video, donde es muy difícil, ¿no? De pensar que el dólar vaya a bajar. Y sin embargo, una vez más la historia se repitió, una vez más. Luego de la crisis aparece la apreciación del peso o el atraso cambiario. La cuestión es de que el dólar queda por detrás de la inflación. Ya han pasado entonces 4 años desde esta hipótesis de un nuevo inicio de ciclo en el año 2020 y la teoría se viene respetando.
Bien, por eso para mí cuando vemos al Merval, básicamente es el dólar ajustado por inflación. Si nosotros vemos el Merval invertido, que es este gráfico, disculpen la desprolijidad, pero bueno, quiero que se entienda de alguna manera, ¿no? Lo que expongo, o lo que de alguna manera, digamos, pienso y quiero compartirlo con ustedes. Y bueno, no sé, a veces para mí lo gráfico es lo más claro de poder verlo. Fíjense, el Merval invertido es el tipo de cambio real. Obviamente tienen que ver acá el gráfico con el color grisecito, no en azul, porque en azul es el oficial, el grisecito está en dólar contado con liquidación. Y fíjense, ¿no? Como cada máximo es un máximo también en el otro gráfico, cada mínimo es un mínimo también en el otro gráfico. Así que, bueno, para mí no hay nada más importante que el ciclo de la moneda. eh, digamos, por encima incluso le diría de los otros dos ciclos que también son importantes, ¿no? El económico y el del riesgo país. De hecho, también, continuando con esta serie de gráficos desprolijos, les comparto también esto de manera histórica, ¿no? Para que se vea que no es que esta vez fue diferente, todo lo contrario, o sea, una vez más se volvió a repetir la historia. Luego de cada crisis es cuando se da vuelta esta relación. La inflación importa más que la devaluación. Pasó en cada una de las crisis, la única en todo caso excepción que se ve a la regla es lo que pasó en el año 89, donde si bien hubo una disparada muy importante en el tipo de cambio real, como les marco acá, no se vio de una manera evidenciada como una caída en el Merval, sino que la tendencia alcista continuó. Pero después, cada uno de estos movimientos cíclicos, de ciclos ya importantes, ¿no? O sea, no hablamos de ciclos chiquititos, sino yo diría acá ya de megaciclos históricos, se ve como cada máximo y cada mínimo es justamente esto, ¿no? O sea, un espejo, un espejo. Arriba tenemos entonces el tipo de cambio real y abajo tenemos el Merval en dólares. Ahora, como siempre indico, ¿no? No es que sea mágico tampoco, no deja de ser algo matemático. Al fin y al cabo lo que estamos viendo es arriba el dólar y abajo estamos viendo el gráfico del Merval medido en dólares. Entonces, siempre, a ver, yo cuando comparto estos gráficos, justamente es para poder recordarnos todo el tiempo y volver a nuestras bases de que el motivo por el cual nos moviliza ir a comprar acciones argentinas es porque consideramos que si inició un nuevo ciclo, es porque el peso se va a estar volviendo a apreciar o el tipo de cambio atrasando, es decir, que la inflación va a estar corriendo más rápido que la devaluación y los activos en dólares suben. Por el contrario, al revés, en cada fase bajista del ciclo, la devaluación supera la inflación. Es algo que históricamente siempre pasó. Obviamente nunca sabemos de qué manera se va a dar, ¿no? Esa situación, como les digo, o sea, ya pasaron tantos años y uno, ¿cómo sabía quién iba a ser, por ejemplo, el ministro de Economía en este momento? Uno no lo sabe, pero uno sí sabe que si apuesta por la repetición de la historia, sea como sea, esto lo tenemos que ver. Y que si no se llega a dar, obviamente, sería una excepción en la historia, algo que desde ya siempre puede pasar, ¿no? Por supuesto, no es que no puede haber excepciones en la historia, pero cada uno tiene su manera de operar y de tomar decisiones. En mi caso, yo lo que busco es de que las excepciones sean justamente excepciones y no la regla. Yo voy a apostar siempre por la repetición de la historia y que en todo caso, el día que me toque una excepción, está perfecto. También es una excepción en mi portafolio, en mis resultados. ¿Cuál es el problema de que haya una equivocación siempre y cuando se trate de una excepción? El problema es cuando hacemos de las excepciones una norma. Significa que entonces en toda gran oportunidad nos vamos a estar quedando afuera. Así que como siempre mi filosofía es, voy a apostar por la repetición de la historia y que esta vez no va a ser diferente. Vamos bien ahora al gráfico actual, ¿sí? El gráfico del tipo de cambio real, donde vemos como estos puntos extremos, ¿sí? Tanto el del año 2017, este es el que representa el auge del ciclo, y el máximo que vemos del año 2020, este es el que representa el mínimo de la crisis.
Y que, a ver, si bien uno no puede, digamos, determinar qué es un dólar caro, qué es un dólar barato, sería demasiado complejo hacer ese análisis y de hecho si se pudiese hacer, tampoco sería certero. Pero ¿cuál es la filosofía con la que yo trabajo? Que hay precios de dólar de crisis y hay precios de dólar de auge. Y que de alguna manera, cuando uno está buscando como un equilibrio, una zona normalizada, donde ni fu ni fa, no estás ni en un extremo ni en el otro, la cotización tiene que andar por el medio, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros desde nuestra teoría de los ciclos entendemos que siempre vamos a ir en búsqueda de esos excesos, tanto alcistas como bajistas, tarde o temprano al punto medio vas a volver. Ya hemos llegado y entiendo que ya nos estamos empezando a ir hacia el otro lado. Ya estamos viendo una apreciación o atraso cambiario bastante fuerte, que si bien no son los valores del año 2017 en este momento, ya estamos llegando a una zona donde estamos, bueno, algo cerca, ¿no es cierto? Bastante más cerca del dólar de auge que del dólar de crisis. Esa sería un poco la conclusión. Y que ahora, de a poquito, sí, nos empieza a volver a interesar el dólar, porque esto es todo el tiempo así. Es o elijo el dólar o elijo el Merval, o elijo el dólar o elijo el Merval. Cuando uno está muy caro, el otro está muy barato y viceversa. Entonces, de la misma manera que, si bien uno obviamente que no podía del todo entender si estábamos encontrándonos finalmente en ese techo del dólar en el año 2020, pero sí llega un momento donde no te molesta desprenderte de los dólares porque estás apostando por las acciones argentinas que están baratas. Y ahora, lentamente, la relación se nos empieza a dar vuelta. Ya las acciones argentinas no están regaladas. El dólar empieza a estar barato. Si yo de a poco empiezo a vender acciones argentinas, yo ahora cada vez voy a poder ir comprando un dólar que está cada vez más barato. De esa manera se trata esta estrategia de invertir en los ciclos de Argentina. Bien, siempre es esta relación, ¿no? De dólar contra Merval. Todo está enfocado ahí. Bueno, para tener entonces unos números, por ejemplo, cuando hablamos del año 2020, esa cotización al día de hoy, ajustado por inflación de Argentina, ¿sí? Solamente estoy haciendo este análisis, si yo le sumo la inflación que hemos tenido desde el año 2020, esa cotización de 180 del año 2020 representaría 2.600, 2.700 pesos de hoy, mientras que aquel momento de auge de ese mínimo de la cotización del dólar del año 2017, que estaba en algo así como 16 o 17 pesos por dólar, representaría aproximadamente 700 al día de hoy. Así que, bien, tenemos las tres señales macro, así como en su momento nos ayudaron a poder trabajar con esa hipótesis, la idea es que también llegue un momento donde podamos trabajar con una hipótesis de techo y hasta ahora en este video creo estar exponiendo porque creo que no estamos todavía en esa situación extrema. Por supuesto, ya saben que tampoco nos encontramos en un momento de precios de oportunidad, ya con un Merval de cuánto, 1.200 dólares, ya la oportunidad obviamente pasó. Estos son los momentos donde quienes compran son o inversores de corto plazo o los inversores que necesitaron ver, por ejemplo, un cambio de gobierno para poder apostar. Sin embargo, tuvieron que pagar precios 4 veces más altos respecto de esos 250 que fue el mínimo alcanzado en el Merval. Entonces, en este gráfico creo que se ve tan claramente, ¿no? Cómo estas tres señales siempre van definiendo estos momentos extremos de la bolsa, así como en su momento, entonces en el año 2020 se dio la primera señal con el PBI en el Corona Crash, la segunda con el riesgo país, con el acuerdo de los bonistas, y la tercera, que obviamente no hubo una noticia, pero sí fue cuando alcanzó los máximos de la crisis del año 2001, fue la tercera señal en octubre del año 2020. A veces estas señales se dan exactamente en las mismas semanas, en este caso se dio con alguna diferencia de meses. El Corona Crash
Fue en marzo, si no recuerdo mal, entre marzo y abril, cuando se dio el confinamiento. Riesgo país, me acuerdo que ese acuerdo de bonistas fue a mitad del año 2020, fue algo así como en julio, y en octubre fue cuando se dio este tipo de cambio real haciendo un máximo. Así que hubo una diferencia de meses, ¿no? Por eso siempre hablamos de año 2020 como el momento del cambio de la tendencia. Y que por eso también, si alguna vez habrán escuchado esto, o quizás para algunos es la primera vez, esta es un poco como mi teoría, ¿no? Donde el Merval yo lo interpreto como que si vos agarrás una coctelera y adentro metés el gráfico del Producto Bruto Interno, el del riesgo país y el del tipo de cambio real, y en esa coctelera vos mezclás, el trago que sale es el Merval. El Merval es el reflejo. Cada máximo y mínimo del Merval es un máximo y mínimo de cada una de estas variables. Cada tendencia alcista y bajista del ciclo del Merval es la tendencia alcista y bajista de también estas variables. Por supuesto, en algunos casos de manera opuesta, ¿no? Ahora, así como tenemos las tres señales macro, también en realidad hay como muchos aspectos, ¿no? Que así como en su momento nos sirvieron para poder identificar que estamos en una parte baja del ciclo, hay cosas que todavía no estaríamos viendo para poder identificar que estemos en una parte alta del ciclo. Bien, o sea, en la teoría de los ciclos, nosotros lo que interpretamos es que lo que ocurra mañana va a ser opuesto al presente. Es decir, nosotros no nos basamos en predicciones del futuro, pero sí sabemos que si los ciclos van a seguir existiendo, eso significa que si hoy estamos mal, mañana estaremos bien, ¿sí? En los momentos donde estamos bien, mañana estaremos mal, y así continuamente. Entonces, si los ánimos de los inversores en su momento fueron muy pesimistas en el año 2020, hoy estamos en una situación de optimismo. Personalmente no considero que sea euforia. En el próximo video vamos a hacer una segunda parte de todo este análisis. Ahí voy a compartir un poco más del ciclo, digamos, anímico, de la psicología del mercado, pero no considero que aún estemos en euforia. ¿Y qué? ¿Vamos a llegar o no? En algún momento vamos a llegar, la euforia va a llegar en algún momento. Ningún mercado se mueve en una zona de precios razonables, precios justos. Los seres humanos siempre vamos en búsquedas de excesos, por lo tanto, espero que en algún momento esa euforia se pueda ver. El precio de los activos, así como pudimos ver que estábamos en mínimos históricos, hoy en día los precios tampoco son de máximos históricos, ¿no es cierto? Vamos a ver a continuación un poco más. Por eso también es que uno, o bueno, yo personalmente es como que sigo esperando a que esa situación en algún momento vayamos a verla. Cuando hablamos del riesgo, bueno, el riesgo, a diferencia de lo que la mayoría quizás de las personas consideran que es el riesgo, bajo esta teoría del análisis de los ciclos, el riesgo está en el precio. Ese es nuestro enfoque. El riesgo está en el precio, no está en la calidad del activo, no está en la tendencia del activo. El riesgo está en el precio. Por eso comprar en las crisis, para nuestra teoría, en realidad es comprar en el momento de menor riesgo, comprar en las crisis. Mientras que comprar en los momentos de auge, cuando ya la economía está exuberante, cuando ya están todos de fiesta, ese es el momento donde los activos están caros y que si bien emocionalmente te hace sentir que no es el momento de riesgo, porque ya te viene acompañando toda esa tendencia alcista y que encima uno tiende a pensar que se va a seguir manteniendo durante mucho tiempo. Bueno, ese es el momento de extremo riesgo en el precio. Creo que aún no estamos en ese extremo precio, pero aclaro que tampoco estos precios actuales de ninguna manera son precios que a nosotros como inversores cíclicos nos debería estar interesando en este momento, estar acumulando. Ya nuestra oportunidad de acumulación pasó. Hoy en día estamos enfocados en cuánto más podemos seguir esperando, hasta dónde vamos a poder llegar. Este es nuestro enfoque al día de hoy. El precio de compra se lo estamos dejando a todos los demás y que nos vayan ayudando a ir formando toda esta euforia
que nosotros queremos ver en algún momento. Crecimiento económico. Así como detectamos una crisis en el año 2020, creo que hoy no podemos estar hablando de ninguna manera de un auge económico. Por eso es que uno sigue esperando a ver finalmente, ¿sí? Que haya, como les decía, algún máximo nuevo en el Producto Bruto Interno. No en el PBI per cápita, hablo del PBI en general. Salarios, no podemos hablar de una zona peligrosa del ciclo si encontramos los salarios todavía mínimos históricos. ¿Llegarán a máximos históricos? Bueno, no lo sé, pero de ninguna manera podemos hablar de un momento de auge con los salarios en los niveles donde nos encontramos actualmente. Y para que se den estos grandes momentos eufóricos, de bolsa muy cara, son los momentos donde no solamente la está pasando bien el inversor financiero, sino que cada uno de nosotros en nuestra economía personal, en general, también vamos a estar atravesando algún momento relativamente bueno. Volumen en el mercado, así como justamente que haya un volumen tan bajo en su momento, año 2020, 2021, que era el motivo por el cual tanta gente no quería invertir. Como, no, ¿cómo vas a invertir si hay poco volumen? Sí, es que uno quiere invertir de manera cíclica, obviamente, ¿no? De corto plazo. En el corto plazo sí es necesario el volumen, pero de manera cíclica. Para mí que haya bajo volumen es un buen indicador de que estamos en la parte baja del ciclo. Cada vez vamos a ver más y más volumen, más entrada de inversores. Y además, también lo que vamos a ir viendo de a poco es el ingreso de los capitales internacionales. Esto va a pasar también, así como en las crisis. Son los momentos donde nadie pone un peso, bueno, un dólar, mejor dicho, si hablamos de capitales internacionales. Normalmente, digamos, es como que los capitales van llegando después, ¿no? Cuando la cosa ya está mejor, cuando pareciera que hay como más certezas de que la cosa va a poder continuar bien por un tiempo. Bueno, esto también tendremos que ir viéndolo con el paso del tiempo. La calificación de riesgo, ¿no? Del MSCI. No es casualidad que cuando estamos en máximos somos mercado emergente y cuando estamos en mínimos somos mercado de frontera o peor, standalone. Obviamente que nosotros, para poder ver que somos un mercado de frontera, es una buena noticia en el sentido de que estamos en un mal momento. Para nosotros como inversores cíclicos es lo que nos interesa y de alguna manera esperamos, ¿no? Que en algún momento podamos ser considerados un mercado emergente. Eso es lo que nos empezaría a indicar que ya estamos con una situación bastante optimista, ¿no? En una zona más bien alta del ciclo. El cepo cambiario. Si hay cepo cambiario, justamente ese no es el problema para invertir en bolsa. Todo lo contrario, significa que estás en un pésimo momento si hay cepo cambiario. Y el día de mañana, bueno, se supone que no va a haber y que justamente no va a haber cepo en los momentos donde ya estemos en un punto alto del ciclo. Es un momento donde obviamente la gente no va a estar interesada en comprar dólares a pesar de que cada vez van a estar más y más baratos, porque la tendencia, como va a venir siendo bajista, que es lo que ya está pasando hace ya un año aproximadamente, la gente se va olvidando del dólar. La gente se va olvidando del dólar y en su lugar, en vez de enfocarse en lo que baja, se enfoca en lo que sube. Entonces, son los inversores que en vez de estar comprando dólares, van a estar comprando acciones argentinas caras. Nosotros obviamente estamos con la mirada al revés. Justamente es lo que hicimos nosotros apostando por esta crisis, dejando de lado el dólar para apostar por las acciones argentinas y ahora nosotros vamos en búsqueda de dar vueltas a relación y que cada vez estemos un poco más interesados en ir a buscar dólares, preparándonos para cuando llegue finalmente, una vez más, esa fase bajista de un ciclo, que eso va a pasar, porque eso le pasa no es un tema de mal augurio para Argentina lo que estoy diciendo. Los ciclos pasan en todos los países, en los países más serios o los países más ridículos. Los movimientos cíclicos están. Recuerden que yo no estoy hablando de largo plazo, estoy hablando de movimientos cíclicos. Créditos hipotecarios.
Bueno, de hecho, en estos últimos días se empezó a escuchar que están ofreciendo créditos hipotecarios también. Empieza a ser como una señal, ¿no? De que tienen que aparecer cuando estemos en una zona alta. Debe haber un montón de cosas que ahora la verdad que no recuerdo, de todo lo que pudimos estar conversando durante todos estos años. Así que bueno, vamos a dejar un etcétera ahí, pero creo que se entiende la idea, ¿no? De cómo todo el tiempo se está dando el opuesto. Si hoy es una cosa, mañana va a ser la otra. Y no perdamos de vista en todo esto que estamos hablando, como siempre, de una oportunidad histórica con esto que estamos haciendo. Y estamos hablando del inicio de un megaciclo. Por supuesto, el tiempo nos va a terminar de decir si esto realmente es así. Y recuerden que una oportunidad histórica, obviamente es oportunidad dependiendo de los precios, pero no solamente de la compra, sino también todo el mantener todos los años que lleva hasta poder identificar que estamos en un punto alto del ciclo y lo que aún nos está quedando pendiente de toda esta estrategia, llegar al punto alto, poder identificarlo. Entonces, claro, algo que siempre digamos, me debato, me cuestiono y que aún no termino de tener como una postura totalmente clara, es qué pasa suponiendo, ¿no?, que el megaciclo del año 2002 al año 2020 se volviese a repetir con estas características, donde el año 2002 es el mínimo del megaciclo, el año 2017 es el techo del megaciclo, pero en el medio también hubo unos ciclos más chicos donde también cada una de esas fases bajistas representaron caídas importantes, del 70, del 65%. Luego, obviamente, la mayor del 85%, que fue cuando ya finalizó todo ese megaciclo, o por lo menos lo que nosotros consideramos con nuestra teoría. Entonces, si bien a uno le gustaría poder también gestionar bien estos ciclos más chicos que vemos acá, el que va del mínimo del 2002 al 2008 y del 2008 al 2012, no sé sinceramente si voy a poder gestionarlo correctamente, porque hasta que yo no pueda ver que estemos en una zona realmente alta, yo no estoy en condiciones de abandonar toda esta oportunidad. Sí, obviamente uno lo va gestionando en distintas etapas. Por ejemplo, la etapa actual es no comprar. Estos precios a uno no le deberían estar interesando como inversor cíclico. Entonces, esa, por ejemplo, ya de por sí es una manera de gestionar, preparándonos para cuando llegue el momento. No sabemos cuándo finalmente van a llegar estas grandes caídas, pero sí nos preparamos para cuando llegue el momento. Entonces, sinceramente, lo comparto en este video. Desconozco cómo se va a dar todo ese movimiento del megaciclo, porque en línea recta no va a ser. Si bien uno no necesariamente tenga que alcanzar esos puntos tan extremos como lo que pueda hacer una burbuja, pero en mi análisis no pareciera que estemos en una zona todavía que realmente pueda considerar peligrosa. Por lo tanto, es que yo personalmente me encuentro predispuesta a poder ver estas correcciones en el camino y tolerarlas porque aún no hemos alcanzado un objetivo que por lo menos a mí me parezca realmente alto y elevado. El primer objetivo era llegar al punto medio. La teoría en realidad nos dice eso, ¿no? O sea, nosotros siempre trabajamos con la idea de aprovechamos los extremos entendiendo que siempre al punto medio vamos a regresar. Que después no se contenta con eso y sigue de largo. Obviamente, ya digamos, el cantar truco ya lo hicimos, al punto medio entiendo que ya llegamos. Ahora estamos más buscando el retruco de alguna manera, ¿no? Es ver si realmente el mercado puede llegar a ir en búsqueda de algo bastante exagerado y un exceso alcista. Por el momento, cuando vemos al Merval medido en dólar contado con liquidación y ajustado por la inflación de Estados Unidos, que esto nos ayuda un poquitito más a poder compararnos con años anteriores, como puede ser la década de los 90, obviamente que un dólar de hoy no vale lo mismo que en su momento.
Estos gráficos también nos ayudan un poco a ver, ¿sí? A grandes rasgos, si estamos en zonas de mínimos históricos, de máximos históricos o de zonas de promedio. Bueno, ya la zona del promedio la estamos empezando a superar. Por eso es que acá todavía considero que no observo un gran exceso alcista y de euforia donde nos encontramos actualmente. E incluso también cuando nosotros apostamos por Argentina es porque consideramos que podemos lograr un rendimiento superior al de Estados Unidos, no en el largo plazo, obviamente que no, ya he compartido varias veces gráficos donde la historia nos demuestra que Estados Unidos de largo plazo tiene mejor rendimiento que Argentina, pero que sí de manera cíclica, si apostamos por las fases alcistas de los ciclos, podemos lograr un rendimiento mucho más alto que de Estados Unidos, y ese es el motivo por el cual nosotros nos interesó volver a apostar por Argentina, indistintamente de que sabemos, por más que suene feo lo que vaya a decir, pero cuando lo vemos como calidad de activo, sí, obviamente que hay o si quieren desde el punto de vista de el riesgo, como puede ser estas calificadoras al estilo MSCI, obviamente que no es la misma calidad que nos muestran los activos de Estados Unidos con los de Argentina, pero sí que en las fases alcistas se puede lograr mucho más y que obviamente esas grandes apuestas se tienen que dar en los momentos de estas grandes inicios de megaciclo, gracias a estas grandes megacrisis, ¿sí? Como obviamente vemos en el gráfico de este ratio Merval contra el S&P 500, año 2002, donde toda esta caída, un Merval, obviamente que no dando un buen rendimiento respecto del S&P 500, cada vez un rendimiento peor, pero que cada crisis es la oportunidad para luego la revalorización. Lo mismo a lo cual nosotros apostamos en el año 2020, toda esta gran caída para después tener la recuperación y que como vemos en el gráfico de este ratio, si bien la recuperación se viene dando, tampoco es que estamos en un punto, digamos, que nos muestre, por lo menos este gráfico, nos invite a pensar como que ya se haya hecho todo el recorrido que queda por delante de esta comparativa en el ratio. Y vamos a también entonces finalizar para poder después continuarlo con un segundo video, en el cual, en la teoría de los ciclos, yo lo que comparto es de que nosotros tenemos que analizar a la bolsa desde distintos ciclos, así como hoy nos enfocamos mucho en la parte más bien relacionada al ciclo económico. También está el ciclo emocional, el ciclo fundamental, el ciclo técnico, donde cada uno de estos análisis tan tradicionales, donde normalmente solemos escuchar como si fuesen contradictorios, donde el análisis fundamental y el técnico no tienen nada que ver, ¿no? Y estas cosas, y para nosotros no, o sea, todos nos hablan de lo mismo, cada uno con su lenguaje diferente, pero todos te están hablando siempre de lo mismo. Entonces, así como en su momento, en un momento de piso en la economía tenemos que ver una crisis, en el ciclo emocional abatimiento, en el ciclo fundamental su evaluación, en el ciclo del análisis técnico una zona de acumulación, a mí entender, tampoco es que hoy podamos estar en una zona de techo, porque en el ciclo económico hemos visto que auge no podemos considerar a esto. En el ciclo emocional, euforia, vamos a verlo en un próximo video, creo que no. Ciclo fundamental, también vamos a verlo. Sobrevaluación, no, entiendo que no, se revalorizaron los precios, sí, pero todavía no sobrevaluación. Y en el ciclo técnico tendríamos que estar viendo una distribución que también muchos otros factores como pérdidas de soporte o cruces de medias. Luego de este video voy a continuar con otro donde vamos a profundizar los otros ciclos que estoy compartiendo acá en la pantalla para también ayudarnos a tener una idea de dónde nos podríamos estar encontrando en el ciclo actual. Y que todo este análisis en el cual de alguna manera lo que hacemos es pensar un poco, ¿no? Bueno, ¿qué cosas vamos a ver en algún momento? ¿Qué cosas son las que la historia nos demuestra
que podríamos llegar a esperar, ¿no? Que son esas cosas donde la historia nos demuestra que siempre pasó esto y que bajo nuestra filosofía, en la cual esperamos siempre esta repetición y que esta vez no va a ser diferente, entonces nosotros nos preparamos. Y esta es la gran diferencia con lo que creo que puede hacer mucha gente, donde se enfoca tanto en tratar de predecir el futuro. Y nosotros no hacemos eso, no predecimos el futuro. El único futuro, si se quiere, que sí predecimos, es de que los ciclos van a seguir estando. Esa es nuestra única predicción. Los ciclos van a seguir estando y que por lo tanto, si hay algún tipo de exceso, ya sea alcista o bajista, tarde o temprano el punto medio vamos a volver a las valuaciones justas, momentos de emociones justas, momentos de la economía donde estén medianamente equilibrados. Si se quiere, esa es nuestra predicción. Si alguien está en contra de esta teoría, por supuesto, puede estar en contra. Hay cosas que no a nosotros se nos escapa y que no son relevantes. Nuestro enfoque está en que todo lo que va pasando en estos movimientos cíclicos, esperamos que se vayan dando, apostar por la situación en que esta vez no es diferente y que si alguna vez llega a ocurrir, bueno, será una excepción. No tenemos problema o no deberíamos tener ningún problema en que una excepción sea eso, una excepción siempre y cuando no se convierta en una norma y que por eso nos evitamos todas las oportunidades. Por lo tanto, no predecimos el futuro, pero creo que con este video a lo mejor nos puede ayudar a poder prepararnos para lo que puede llegar a venir. Así que te espero en el video siguiente y con este me voy a despedir en el día de hoy. Te mando un saludo y será hasta la próxima. Adiós.